Lo que veis en pantalla es un trozo de pergamino obtenido del Manual de Medicina y Cirugía que fue publicado por el médico británico John Ardner en el año 1400. Como podéis ver, esta lámina anatómica muestra un cuerpo humano cortado sagitalmente de craneal a caudal, con el fin de exponer los órganos internos y algunas de sus enfermedades. Así, podemos ver que el corazón tiene un aspecto hipertrófico, y sobre ello escribe el autor en los párrafos acompañantes. Esto es, sin dudas, una de las primeras descripciones realizadas acerca de uno de los problemas más frecuentes de la cardiología moderna, la hipertrofia miocárdica. Como veis, la pintura era la única técnica de imagen cardíaca disponible en la antigüedad, y a pesar de lo mucho que ha cambiado el mundo desde entonces, los cardiólogos de hoy en día seguimos pintando corazones. Hola, bienvenidos a Cardio Flash College, un lugar para aprender cardiología con animaciones flash. Como sabéis, en este canal intentamos representar con dibujos el complejo y fascinante mundo de la cardiología, con el objetivo de facilitar el proceso de formación académica. Por eso, estas son 5 imágenes: miocardiopatía hipertrófica. Número 1. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética que afecta el músculo cardíaco y generalmente está causada por una mutación en los genes que codifican las proteínas sarcoméricas, presentando un patrón de herencia autosómico dominante, una expresión clínica heterogénea y una historia natural muy diversa. Así, el hallazgo más característico suele ser la hipertrofia miocárdica desproporcionada del ventrículo izquierdo, en ausencia de otra enfermedad cardíaca o sistémica que lo justifique. Aunque en la mayoría de los casos la hipertrofia es septal y asimétrica, también pueden aparecer patrones de hipertrofia concéntrica, difusa o en áreas específicas, como por ejemplo el ápice del ventrículo izquierdo. A veces, el septo puede mostrar un aspecto en vidrio esmerilado, que suele estar en relación con la hipertrofia miocárdica. Por su parte, con respecto a las cavidades izquierdas, podemos decir que el ventrículo suele ser pequeño en fases iniciales, aunque puede terminar por dilatarse en estadios finales de la enfermedad, mientras que la aurícula suele estar dilatada desde el principio, como consecuencia de la disfunción diastólica que genera la rigidez ventricular, porque, precisamente, la disfunción diastólica es uno de los problemas más frecuentes de la hipertrofia miocárdica, de manera que la mayoría de los pacientes suelen presentar anomalías de la relajación con flujo transmitral patológico. Pero, ¿qué pasa con la función sistólica del ventrículo izquierdo? Pues muy sencillo. Aunque la fracción de eyección suele estar conservada, el strain longitudinal global suele estar disminuido a expensas de las zonas más hipertróficas y con extensa fibrosis, pudiendo convertirse en un factor pronóstico de insuficiencia cardíaca o muerte súbita. Sin embargo, en casos particulares de hipertrofia apical, el strain longitudinal global suele estar preservado y regionalmente puede ser normal, disminuido o paradójicamente evertido o positivo, lo que quiere decir que existe elongación sistólica o discinesia apical. Finalmente, pero no menos importante, cuando la hipertrofia septal es severa, se puede producir una obstrucción funcional del tracto de salida del ventrículo izquierdo, acelerando el flujo sanguíneo, generando gradientes de presión intraventricular y un movimiento sistólico del velo anterior de la válvula mitral, que desencadena de forma secundaria una insuficiencia mitral. Número 2. El electrocardiograma es anormal en más del 90% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Sus hallazgos están determinados por la extensión de la hipertrofia, la presencia de fibrosis y la aparición de trastornos de la conducción intraventricular. Así, las alteraciones más frecuentes son signos de hipertrofia ventricular izquierda, con voltajes aumentados. Se correlaciona débilmente con la magnitud de la hipertrofia en la ecocardiografía. Alteraciones de la repolarización ventricular, frecuentemente expresadas como ondas T invertidas en derivaciones precordiales laterales. Ondas Q patológicas, profundas y estrechas en derivaciones inferiores y laterales, que reflejan hipertrofia septal grave. Bloqueo completo de rama o alteración de la conducción del ventrículo izquierdo debidas a la fibrosis y a la desorganización miofibrilar.
y finalmente dilatación de la aurícula izquierda. Sin embargo, la miocardiopatía hipertrófica apical merece una atención especial, pues suele producir alteraciones electrocardiográficas particulares, por ejemplo, ondas R altas precoces en derivaciones precordiales y ondas T negativas profundas en derivaciones anteriores. Número 3. La resonancia magnética cardíaca permite caracterizar con precisión la presencia y distribución de la hipertrofia ventricular. Además, permite estimar mejor el grosor ventricular en todos los segmentos y realizar un estudio más completo en aquellos pacientes con mala ventana ecocardiográfica. Por su parte, la detección de realce tardío con el uso de gadolinio permite identificar áreas de fibrosis miocárdica. Su localización es generalmente a nivel del ventrículo izquierdo, con un patrón clásico de parcheado intramiocárdico, a nivel de las zonas de mayor hipertrofia y en las zonas próximas a la unión con la pared del ventrículo derecho. Está presente en fases evolucionadas y se relaciona con arritmias ventriculares y muerte súbita. Número 4. El dolor torácico es un síntoma frecuente en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. El mecanismo que se ha relacionado con este síntoma es la isquemia microvascular. No obstante, es necesario descartar aterosclerosis de las arterias coronarias epicárdicas. Además, los trayectos coronarios intramiocárdicos no son infrecuentes en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, pudiendo ser los causantes del dolor. Por estos motivos, y tomando en cuenta el alto valor predictivo negativo del TAC cardíaco, el escáner coronario podría ser considerado como la técnica de elección a la hora de descartar enfermedad coronaria en pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Número 5. Como sabéis, a diferencia del TAC, el cateterismo cardíaco nos permite realizar una coronariografía invasiva. De esta manera podemos descartar enfermedad coronaria de forma definitiva. No obstante, la utilidad del cateterismo cardíaco no se limita solo a la angiografía, pues los catéteres nos pueden ayudar a realizar un estudio hemodinámico intracavitario. Si bien es cierto que el estudio hemodinámico invasivo no es necesario para el diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica, puede ser de utilidad en pacientes con estudios ecocardiográficos complejos. Así, las características hemodinámicas típicas son el aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y la existencia de un gradiente de presión a nivel medio ventricular. Finalmente, un porcentaje no despreciable de pacientes presentan una obstrucción severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo, refractaria al tratamiento farmacológico, y aunque la cirugía cardíaca suele ser la solución, algunos pacientes pueden que no sean aptos. Por estos motivos, la ablación septal con alcohol es una alternativa terapéutica muy útil en estos casos. Pero, ¿qué es una ablación septal? Muy sencillo. Este procedimiento consiste en la cateterización selectiva de la primera arteria septal, con el objetivo de inyectar alcohol en este vaso y producir de esta manera un infarto localizado a nivel del septo basal. Esto reduce la obstrucción dinámica del tracto de salida y, como os podéis imaginar, reduce también los gradientes medioventriculares y la insuficiencia mitral. Como veis, la imagen cardíaca puede resultar útil en el estudio de la miocardiopatía hipertrófica, y aunque querríamos profundizar más en este tema, ya no es posible, pues se nos acabó el tiempo. Es todo por hoy en CardioFlash College. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete al canal y deja un me gusta. Nos vemos en la próxima clase. Y recuerda, no llegues tarde. Adiós.